Bueno, gente, llegó el momento de mostrarte el mejor televisor para tu PlayStation 5, para tu Xbox Series X, y si tú quieres sacarle el mejor partido, creo que llegaste al video indicado, porque para mí es la mejor dado a la tecnología que tiene, y en este momento cuenta con un gran precio, que de hecho al final de este video voy a dejarte información para que vayas y te compres este televisor. Voy a empezar, y ahí estoy pasándote imágenes para que vea la gran calidad de imagen, y aparte de eso también los probé con la PlayStation 5, lo probé con la Serie X, con la Xbox Series X, y también lo probé con mi PC, con una RTX 3090, y de hecho ese juego que tuve de fondo, que es el Dios de la Guerra, lo estoy jugando, fíjate, es el Dios de la Guerra, lo estoy jugando con una resolución bárbara. Mira, que te voy a mostrar de una vez, porque este video va más para eso, va más para los usuarios que quieren sacarle rendimiento a sus consolas. Y a pesar de que ustedes ven que se ven un poco pequeño a través del video, es de 75 pulgadas, chicos. Este televisor es enorme, y de hecho tuve que hacer el video de esta manera porque lamentablemente mi laboratorio es muy pequeño y no me daba para yo hacer el unboxing, dado a que trae una caja enorme. Y fíjate ahí la resolución, 8K 7680 por 4320 píxeles, y tiene una resolución de renderización de 4K 3840 por 2160 píxeles. Y cabe resaltar temas importantes, y es que este televisor tiene una tecnología que se llama escalado en 8K. Esto significa que no importa el contenido que tú estés reproduciendo, aunque tenga una resolución menor, pues el escalado siempre va a tratar de darte una imagen de hasta 8K, y esto es brutal. Mira, yo este juego lo he estado jugando también con mi PlayStation 5, y la diferencia es del cielo a la tierra en cuanto a calidad de imagen, porque fíjate cómo se ve. Y de hecho me encanta que a pesar de que tenemos una resolución en 8K, también tú tienes una tasa de actualización de 60 Hz. Es decir, que juegas en 8K y aparte de eso tienes un 60 Hz. Y en 4K vas a poder jugar a una tasa de actualización de 120 Hz. Y eso es bueno porque tú sabes que la PlayStation 5 te permite jugar hasta 120 Hz. Pero para tú hacer esto, recuerda que tienes que ir a los settings del televisor, tienes que ir aquí al menú, y aquí en el menú, acá tú vas a ir a aquí. Bueno, por aquí hay una opción, modo de juego, aquí. Tú tienes que activar esto. Si no lo activas, pues lógicamente no vas a tener esta gran resolución de pantalla. Así que este televisor lo tiene todo, chicos. Aparte de que viene con esta gran resolución de pantalla, también tenemos un gran sonido, que de hecho te voy a probar el sonido. Y cabe mencionar también que viene con HDR, tiene Quantum HDR 32X. Fíjate el audio, ahí está a tope el audio del televisor, lo voy a poner al 100 para que ustedes vean que aún así tiene una gran calidad de imagen. Vamos allá, mira, mira. Alexa, apaga las luces de la habitación. Muy bien. Ahí apagué las luces con Alexa, para que ustedes vean que lo tiene integrado en la misma TV, ¿no? A ver. Vamos por aquí. Dice barra de salud. Bueno, vamos allá. ¡Ay, cuidado! Vamos, un golpe duro. Wow, jugar este en PC es una maravilla, chicos. ¡Ay, me va a matar! Cuidado. Vamos. Fíjate que algo que me gusta, y es que Windows
Mira lo rápido que va el mouse. El mouse va con una fluidez muy bárbara. Y aparte de eso, también en Windows tú coges la máxima resolución de hasta 8K. Díganme si esto no está brutal. Pero esto fue mostrándote el PC. Ahora lo que voy a hacer es que voy a entrar con mi PlayStation 5 para mostrarte la calidad en la PlayStation 5. Mira, ahí encendí mi consola. Simplemente aquí buscamos el nuevo origen, que es la PlayStation 5. Fíjate cómo la PlayStation 5 inicia de una vez. Le tenemos que dar tiempo porque acabo de encenderla. Y ahí está el mismo juego, el Dios de la Guerra. ¡Wow! Fíjense cómo bajó la resolución. Ahí yo lo estoy jugando en la PlayStation 5. Y fíjate cómo y óiganme, la tasa de actualización. Dame bajarlo un poco. La tasa de actualización, pues tú la sientes. La verdad es que la fluidez es, y eso te lo voy a decir basado en mi experiencia, siento que tiene una mejor fluidez en la PC y por eso es que yo digo que una consola jamás va a poder competir con un PC porque el PC te da esa opción de tu poder personalizarlo como a ti te dé la gana y esto es lo bueno de este televisor, que tú tienes esta opción de poder sacarle el rendimiento máximo, ya sea ¿verdad? Con Windows o ya sea con una consola. Quiero entrar aquí ahora, quiero mostrarte algo y es que quiero entrar aquí a los settings. Quiero entrar aquí a los settings para ver la resolución de pantalla, ¿verdad? Y fíjate que lo tengo en 4K, o sea, ahí está el máximo y está también en 120 Hz. Es decir, que en esta consola ahora mismo nosotros lo estamos disfrutando a la máxima capacidad. Y por eso es que yo digo que jamás una consola va a poder competir con, ¿verdad? Con un PC, ya que el PC te da más calidad de imagen y te da la opción de tu poder personalizarlo como a ti te dé la gana. Así que chicos, ahora esto fue la parte de la consola. Si nosotros, por ejemplo, si tú tienes otras herramientas como una Apple TV o tienes, ¿verdad?, otro formato de entretenimiento, pues también a través de ahí, pues tú vas a poder sacarle el rendimiento máximo. Fíjate que yo estoy interactuando entre un dispositivo y otro. Así que esta es mi Apple TV. Fíjate que aquí yo tengo opción de ver todos mis contenidos, todos mis contenidos a través de las aplicaciones de pago, lógicamente. Y esto es buenísimo que tú tienes la opción con el mando, tú vas a poder interactuar entre una cosa y otra. También el Smart TV de Samsung es muy bueno, pero yo me he acostumbrado a usar mi Apple TV y me siento como más cómodo yo poder interactuar y poder, ¿verdad?, cambiar mis contenidos a través del Apple TV. Fíjate que puedes cambiar desde un dispositivo a otro y esto a mí en lo personal me encanta porque este televisor es muy rápido. Fíjate ahí donde está la PlayStation 5 que puedo seguir jugando. Conclusión final por parte nuestra: si tú estás viendo este video porque estás buscando un televisor que se ajuste bien a tu consola, ya sea la Xbox Series X, ya sea la PlayStation 5, ya sea tu PC con Windows, pues este televisor lo tiene todo, y si te lo consigues en un buen precio, pues no lo pienses dos veces porque está súper completo y vas a poder aprovechar estas grandes resoluciones de 8K a 60 Hz y vas a poder aprovechar la resolución de 4K a 120 Hz. Más información en la descripción. Si necesitas saber más, no te olvides de dejarme un comentario, suscríbete si eres nuevo y te veo en el próximo video. Bye bye. Este televisor está altamente recomendado. Es una verdadera máquina y yo voy a seguir jugando, pero el Dios de la Guerra lo voy a jugar desde mi PC porque va muy brutal. Esos gráficos se ven demasiado bacanos. Hasta el próximo video. ¡Woohoo! Mírame aquí abajo donde yo estoy. Mira, es que es enorme este televisor, es muy grande.